Yo no sé si usted de pronto ha visto películas por allá de la época primitiva, de la época de las cavernas. ¿Alguna vez ha visto películas de ese tipo? Y recuerda cómo se comunicaban a los golpes, a los topetazos. Creo que la manera más efectiva de mostrar el amor del hombre hacia la mujer de las cavernas era agarrarla del pelo y arrastrarla por todos los lugares hasta llevarla a la caverna y poseerla. Pues es lo que yo vi en alguna película alguna vez. Eso lo vi en alguna película alguna vez. Gracias. Todos los seres humanos, escúchame, todos los seres humanos siempre han tenido la necesidad de comunicarse, de expresar sus sentimientos, sus emociones. Antes había muchísima dificultad para poderlo lograr. Hoy, a pesar de los avances de la tecnología, aún no ha aprendido a hacerlo. No ha aprendido realmente a comunicarse de una manera asertiva. Se malinterpreta lo que se dice, se acomoda y ahí entra a jugar la manera, o sea, el comportamiento, cómo se dice, la forma, la estructura de lo que se dice. En la comunicación siempre juega la manera y la forma. A veces creemos que son sinónimos y es verdad, pero dentro de la comunicación tienen dos significados. La manera es el comportamiento. Por ejemplo, cuando mi esposa me regaña, ella se para frente a mí y yo mido como unos 15 centímetros, un poquito más que ella, pero me hace sentir tan pequeño que me pone como una pulga. Entonces la forma como me habla a veces mi esposa me hace sentir mucho miedo. Por eso yo siempre digo que yo le tengo miedo a tres cosas en la vida. Solo a tres. A una mujer brava, a la furia de Dios, y la tercera no se la puedo decir porque se me olvidó. Pero si me acuerdo se la digo. Y la otra tiene que ver con esa forma que es la estructura, o sea, cómo organizas tú el discurso para poder hablar con alguna persona y llegarle a su mente y a su corazón. Para poder hacer ese tipo de cosas se emplea algo que le llamamos lenguaje. El lenguaje es la capacidad innata y cognitiva del ser humano para comunicarse y estructurar el pensamiento a través de signos orales, escritos o gestuales. Combina componentes biológicos, o sea, neurológicos y ambientales, facilitando la interacción social y la transmisión de información mediante reglas compartidas. Se distingue entre lengua y lenguaje. Lenguaje es la capacidad general y lengua es el código social o idioma como el español y el habla, que es la realización física. ¿Cuántos tipos de lenguaje existen? No vaya a pensar que le estoy dando una clase de comunicación. ¿Cuántas clases de lenguaje existen? El lenguaje verbal, cuando podemos expresar ciertos elementos, emociones que a veces no lo sabemos expresar, los expresamos muy mal. Y el lenguaje no verbal que complementa ese lenguaje verbal que a veces no sabemos decir. Por eso dicen que hay personas que hablan más con los gestos, que hablan más con las manos que con la boca. Hay otro que son formales y artificiales, que son lenguajes matemáticos o informáticos. Con lo anterior, con lo que les acabo de compartir, se estructura lo que nosotros le llamamos la comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre un emisor y un receptor. Sus elementos claves incluyen: uno, el emisor, es el que inicia.
El receptor, el que recibe. El mensaje es la información. El canal es el medio y el código son los signos o el idioma que se emplea. Y entra también el contexto, que es la situación. El proceso puede verse afectado por el ruido, o sea, las interferencias que no solamente tienen que ser hacia afuera, sino que pueden ser de adentro. Mire, cuando usted no quiere comunicarse con alguien, usted genera ruido en su mente y en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted no quiere escuchar a su esposa, usted empieza a pensar en el partido de Millonarios y Santa Fe. O empieza a pensar en cualquier otra cosa mientras ella le está hablando o le está dando algún tipo de información. Por eso cuando ella termina, le dice, amor, ¿estás aquí? Y usted le dice, ¿qué me dijiste? Ahí hay un problema de ruido. Los ruidos no necesariamente tienen que ser físicos, pueden ser también mentales y psicológicos. Y se perfecciona la comunicación con la retroalimentación. Cuando me reúno con alguna pareja, mi esposa y yo acostumbramos, cuando estamos en un diálogo molesto, la mayoría de las veces, ella me pregunta, gordito, ¿me comprendió lo que le acabé de decir? Y yo le digo, ¿y qué me acabaste de decir? Entonces mi esposa vuelve y me empieza, mentiras, me dice, ¿en qué parte te quedaste? Y yo le digo, no, yo te comprendí. Dice, ¿me ayudas a repetir, por favor? Algunas veces hacemos el ejercicio para que realmente sea claro el mensaje de cómo se está comunicando. Y eso es lo que se llama la retroalimentación dentro de la comunicación. El emisor es la persona, grupo o entidad que genera y transmite el mensaje. El receptor es la persona o grupo que recibe e interpreta o decodifica el mensaje. El mensaje es la información, son las ideas o sentimientos que se desean transmitir. El canal es el medio físico por el cual viaja el mensaje a través del aire, el teléfono, el correo electrónico, la internet, etcétera, etcétera, y los códigos. Es el conjunto de signos, reglas o idioma compartido necesario para estructurar el mensaje. Por ejemplo, los que hablamos español, yo le digo a las personas porque me preguntan, pastor, ¿usted cuántos idiomas habla? Y yo le digo, yo hablo 3 idiomas, español, paisa y estupideces. Entonces existen ese tipo de códigos, el código Morse, los gestos, etcétera, etcétera. El contexto es el entorno físico o social o temporal en el que se desarrolla ese intercambio. Cuando usted quiere mejorar su comunicación con alguien, sobre todo con sus hijos o con su familia o su pareja, usted tiene que sacarlo del contexto de su hogar y llevarlo a otro contexto, a otro ambiente mucho más fácil y comprensible para que la comunicación sea más asertiva. La retroalimentación es la respuesta del receptor que confirma la comprensión del mensaje. El ruido es cualquier interferencia física, técnica, psicológica, emocional o semántica que dificulta la comunicación. Hermanos, la lengua es un factor muy importante dentro de esa comunicación. Por eso, el Señor Dios empleó por medio de su palabra varios textos para enseñarnos la manera cómo poder controlar esa lengua y poder hacer buen uso de ella. Por eso, alguien se inventó un dicho. Y usted lo dice, yo escucho creyentes y calvinistas, de verdad, escucho creyentes calvinistas que dicen, las palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque a través de ellas manipulamos, levantamos, destruimos, etcétera. Hay relaciones que se han roto por palabras mal dichas, pero también hay vidas que han sido restauradas por las palabras correctas. Mis amados, déjeme decirle esto.
las palabras no tienen poder. ¿Qué fue lo que dije? Las palabras no tienen poder, pero si mueven las emociones y los sentimientos. Hermanos, la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios predicada de una forma correcta. Amén. Dígame un amén. Mis amados de Ifrán, si el Señor Dios Todopoderoso gobierna tu humanidad, entonces una naturaleza transformada producirá una conducta transformada. Y la nueva conducta implica una nueva forma de hablar. Hablar que corresponde con una vida salva y santificada que refleja la naturaleza santa del que ha dado la nueva vida. Mis amados, una manera recta de hablar manifiesta un corazón recto. Y en ninguna otra parte, escúchame, y en ninguna otra parte se describe de un modo más hermoso como lo expresa el salmista cuando dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Quiero preguntarle, ¿refleja tu lengua la justicia y la alabanza de Dios? El apóstol Santiago nos lleva a una verdad muy confrontante. El problema no es solamente lo que decimos, sino lo que hay dentro de nosotros. En este capítulo que estamos tratando de ir hacia adelante, el apóstol Santiago presenta 5 razones apremiantes para aprender a controlar la lengua. Vimos uno que se llama el poder para condenar, para juzgar y criticar. Número 2, su poder para controlar. Y el domingo anterior vimos su propensión para hacer daño, para corromper. Voy a invitarle para que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la carta de Santiago en el capítulo 3, en el versículo 7, porque hoy vamos a ver en este último segmento, en esta última perícopa o tema, 2 elementos fundamentales de las características de la lengua: su carácter indomable y su perfidia o astucia para que hagamos concesiones. ¿Ya tenemos toda la palabra? Le puedo pedir a Michael si me puede leer, por favor, aquí Santiago capítulo 3, versos 7 al 12, por favor. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Amado mío, mire, usted está pendiente de si me voy a caer o no me voy a caer. Lo más seguro es que no me voy a caer porque está este púlpito y tengo 4 personas allá que están ahí pegados para salir y evitar que me caiga. Entonces, no piense en que me voy a caer o que me va a pasar algo. Más bien, piense que el Señor le hable y dígale: Señor, háblame. Ahora diga: Señor, háblame, pero levanta ese siervo. Mis amados, la lengua no es el problema principal, es el reflejo del corazón. Nunca se le olvide que la palabra de Dios dice que de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Siempre, siempre. Usted quiere sentir paz en su corazón, escucha a una persona hablar y de cómo habla, usted puede ver y conocer su corazón.
Nuestra manera de hablar puede reflejar tanto la naturaleza caída como la renovada en Cristo Jesús. Permítame invitarles a que abran su corazón a la palabra y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de comunicarnos. Hermanos míos, como seguidores de Jesús hemos experimentado una tremenda transformación interior. Recuerde que Dios nunca trabaja de afuera hacia adentro. Dios empieza a trabajar primero en mi interior para luego expresar lo que Dios quiere que podamos expresar. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, vaya conmigo y búsquelo por favor, porque dice, con Cristo lo tenemos todos. Yo nunca lo hago, pero hágalo conmigo también, leámoslo todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, si tú y yo permitimos que el Señor Dios gobierne nuestra humanidad, nuestra conducta, tenga la plena seguridad y certeza que será renovada. Y eso incluye la manera en que usamos nuestras palabras. Nuestro hablar debe de ser siempre coherente con la vida que hemos recibido. Voy a invitarle para que se concentre conmigo en esa cuarta característica, el cuarto discurso que el pastor Santiago nos dio. Número 4 es el carácter indomable. Santiago utiliza imágenes poderosas. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se puede domar, pero ningún ser humano puede domar su propia lengua. Así como domamos animales salvajes, ¿por qué no podemos controlar nuestras palabras? ¿Sabe por qué? Porque la lengua es rebelde y salvaje por naturaleza. Incluso quienes buscan agradar a Dios pueden tropezar, porque la lengua se desliza y causa daño inesperado. La comparación con un animal salvaje sugiere que la lengua no solo es indómita, sino que también es peligrosa. Su veneno es mortal y puede destruir relaciones, testimonios e inclusive acabar con la integridad de una persona. Les invito para que reflexionemos. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces nuestros dichos, nuestras palabras han causado daño a alguien? Lo que quiere decir el apóstol Santiago en estos dos primeros versículos es sencillamente que la lengua humana es incontrolable, indomable por naturaleza. Es rebelde, es irresponsable, es irrefrenable y salvaje. Los animales más salvajes, los más rápidos y los más escurridizos están sujetos a que el hombre los domestique. Pero ningún hombre, es decir, ningún ser humano por sí mismo puede domar la lengua. Aún en los creyentes, la lengua puede deslizarse fácilmente de su santificada jaula, por decirlo así, y ocasionar grandes daños. Su trabajo puede ser pero tan sutil que a veces no se nota hasta que el daño está hecho. Freddy, ¿me puedes bajar un poquito la luz, por favor? Gracias. Decir que no puede ser refrenado sugiere la idea de un animal salvaje que lucha ferozmente contra las limitaciones del cautiverio. Esa fiera malvada se irrita por el confinamiento, nuestra lengua me refiero, siempre buscando una vía para escapar y esparcir su veneno mortal. Su veneno es más mortal
mortífero que el de las serpientes, porque puede destruir moral, social, económica y espiritualmente aún al individuo más fuerte. Nuestro propio Señor fue llevado a la muerte por causa de la mentira. Esteban, el primer mártir cristiano, fue asesinado, apedreado por una falsa acusación de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Número 5. Quinto discurso del apóstol Santiago: la astucia de la lengua y las concesiones morales. Cuando prometemos y no cumplimos, cuando decimos y no hacemos, cuando decimos pero se queda todo en el aire, ahí es cuando empezamos a hacer concesiones. Santiago denuncia la hipocresía. Con la lengua bendecimos a Dios, pero también maldecimos a personas hechas a su imagen. Esto revela una naturaleza contradictoria y peligrosa. Hermanos, la lengua es astuta, engañosa, hipócrita y falsa. La vida cristiana exige que seamos coherentes. No puede salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Debemos aspirar a que nuestra lengua bendiga, que nuestra lengua edifique, no que destruya, ni mucho menos que engañe. La lengua se caracteriza por lo que pudiera llamarse su perfidia, engaño, astucia, falsedad, inclusive doblez, para que hagamos concesiones, para que hagamos excepciones con las personas. La lengua no es precisamente salvaje y rabiosa como un animal, sino que es mañosa, es maquinadora y sutilmente engañosa, es hipócrita, es fraudulenta, deseando ansiosamente engañar a fin de lograr un beneficio propio. Hermanos, cada creyente debe de usar su lengua para bendecir a nuestro Señor y Padre, que es lo que Él desea, lo que Dios desea y espera de todos los que le pertenecemos a Él. Pero con la misma lengua con la que bendecimos a Dios, continúa el pastor Santiago, maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Amado mío, déjeme decirle algo. Cuando usted se niega a perdonar a alguien, usted lo está maldiciendo. Cuando usted se niega a otorgarle el perdón a alguien, no solamente está afrentando su corazón, sino que está afrentando a esa persona que fue creada a imagen de Dios. Mi amado, cuando usted se niega a perdonar, usted peca, porque está haciendo concesiones donde no tiene que hacerlas. Aún la humanidad irredenta tiene la semejanza de Dios, retiene la semejanza de Dios, que aunque está totalmente dañada por la caída, no obstante es indestructible. Escúcheme, cuando Dios creó la humanidad, la Biblia dice, yo no sé, Gildardo, si me equivoco, pero creo que por allá la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1 dice: y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen semejante de Él lo creó. Él ya sabía quiénes iban a estar para salvación y quiénes para condenación, pero Él creó al ser humano a su imagen semejante. Por la caída es que se da el pecado, pero esa humanidad es indestructible. Los hombres manifiestan esa semejanza de Dios en muchos aspectos, a través de la inteligencia, la conciencia propia, el razonamiento, la naturaleza moral, las emociones y la voluntad. Cuán trágicamente inconsciente e hipócrita es, por lo tanto, es que de una misma boca proceden bendición y maldición.
No obstante, cada creyente ha sido culpable de tal hipocresía de cierto modo. Yo quiero que usted vaya reflexionando sobre algo. Cuando usted pelea con su cónyuge y le dice obscenidades, y no estoy hablando que le diga las palabras feas que se dicen en la calle. Usted puede decirle obscenidades cuando menosprecia, cuando ultraja psicológicamente, cuando la subvalora, cuando no le da el sentido y cuando no le da el lugar, está maltratando a su esposa. Usted cuando le dice cosas que la dañan, hermano, y le hablo a los hombres, ¿usted cómo puede esperar que vaya a la cama y su esposa se le mime, se le apechiche y tenga intimidad con usted? Ella todavía está procesando ese daño. No le pidió que se fuera para otra alcoba porque el lecho es sagrado, pero ella procesa. Y cuando nosotros hacemos con la boca, la dañamos y luego le decimos que la amamos, le pedimos un perdón falsario porque estamos excitados, entonces ahí es donde procede la bendición y la maldición. Hermanos míos, Santiago dice que eso no debe de ser así. Es inadmisible e intolerable hacer concesiones en nuestra vida de rectitud y santidad. Cuando Dios nos transformó, nos dio la capacidad de hablar de una forma diferente, de una forma nueva, de una forma redimida y santa. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Una vida transformada no es cuando usted se encuentra con el hermanito y le dice: hermanito, Dios te bendiga, hermanito. No, eso no es una reflexión sana, eso no es una reflexión santa, ni es lo que Dios espera de nosotros. Cuando Santiago habla de que nos dio la capacidad de hablar de una forma nueva, redimida y santa, es que nuestras palabras sean dulces a los oídos del oyente. Es que lo que digamos sea agradable. Hermano, mire, voy a contarle un secreto. Pero por favor no se lo vayan a contar a mi esposa. Y yo sé que a ella le pasa lo mismo que a mí. Y yo sé que a cada uno de ustedes nos pasa. ¿Cuántas veces nosotros queremos decir algo que nos molesta, que nos daña de nuestra pareja, pero nos abstenemos de hacerlo para no dañarlas, para no ofenderlas o para no minimizarlas? Mi amado, yo creo que nuestro hablar debe de ser sano y santo. Cuando Dios nos transformó, nos dio la capacidad de hablar de una forma nueva, redimida y santa, y espera de cada uno de nosotros como hijos suyos que hablemos solo lo que es santo y recto. Santiago explica esta verdad empleando 3 ilustraciones bien interesantes. Número 1, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura puede brotar agua dulce y amarga? La respuesta es un no rotundo. La respuesta es negativa, aludiendo tal vez a esas palabras cuando el Señor Jesucristo expresó: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Viene la segunda reflexión cuando dice Santiago: ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Está reforzando el pensamiento del Señor Jesucristo. Tal cosa es totalmente contraria a la nueva naturaleza y no puede ocurrir. Hermanos, nuestra nueva naturaleza, aquella que ha sido impartida a nosotros en el nuevo nacimiento, es santa y rechaza todo engaño, toda mentira, ingratitud, traición y deslealtad. Tercera referencia de Santiago, él afirma categóricamente
así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto también es claramente imposible y ninguna persona pensaría dos veces en cuanto a creer que sí puede darse como algo opuesto. Un corazón lleno de odio no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas y santas. Como hemos sido justificados por Jesucristo, debemos vivir y hablar rectamente conforme a su voluntad y con su poder. Amados, si cultivamos un corazón piadoso, en conexión siempre con la palabra y el Espíritu de Dios, el control de la lengua será el resultado natural de una vida santa ante Dios. Hermanos, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, nuestro corazón y nuestra mente son transformados, de modo que ahora nuestra mente guía nuestra lengua para hablar de una manera distinta, de una manera más santa y piadosa. Mire, de pronto puede sonar como a chiste, y de hecho es un chiste de un amigo que se encuentra con otro y le dice: hermano, ¿cuál es el éxito de tu felicidad, de tu gozo y de tu eterna juventud? Y el hombre le dice: es que yo no me desgasto hablando estupideces con personas que no quieren entender. El amigo le dice: pero eso es incoherente. Y le dice: tienes toda la razón. Enfrascarse. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que mi muchachita ha cogido esa costumbre? Cuando ve que yo estoy alegando, ella me dice: gordito, tiene toda la razón. Entonces ya saben ahí el secreto. Cuando ya quiere terminar la conversación, porque va a pasar de castaño a oscuro, entonces dice: sí, tienes toda la razón. A veces callar no es ni ignorancia ni debilidad, es sabiduría. Santiago lo que está censurando es todo tipo de comunicación. También la palabra escrita, no es solamente lo que digo, son también los emails, los Twitter, son los mensajes que se mandan por texto. Usted no nota que hoy en día ya hay más comunicación a través de WhatsApp que a través de la forma personalizada. Hermanos, mire, a través de WhatsApp usted simplemente escribe, usted no expresa ese lenguaje no verbal, y a veces esas palabras que usted escribe son tan ofensivas y tan dañinas, aún más que si usted se las dijera de frente insultando. Porque cuando se carece de la visual del lenguaje no verbal, cualquier palabra mal escrita, sin una coma o un punto adecuado, se vuelve dañino, ofensivo y maltratador. Hermanos, son todas aquellas formas de comunicación que nosotros tenemos hoy, que son borbotones de palabras que salen no solamente de nuestra boca, sino a través de la red, con mucha más fuerza a veces que la palabra hablada. Hermanos, mire, fíjese usted que muchas veces creemos que los pecados de la lengua son pecados rosados, son pecados menores. Sin embargo, los pecados de la lengua son tan pecado como robar, matar y destruir. Es el pecado más fácil en que podemos caer y es el más grave en cuanto a sus consecuencias. Lo vemos en las redes sociales con el bullying, llevando jovencitos inclusive hasta el suicidio. Hermano, mire, perdóneme lo que le voy a decir, pero cada día los políticos hoy se ocupan de entregar planes adecuados para sacar al país de la situación donde está, pero se dedican a esculcar el pasado sucio y escabroso de una persona para escupirlo y hacerlo sentir mal y dañarlo. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Mire,
es tan complicado porque pierden tanta credibilidad y no se dan cuenta, pero hay tanto incauto que le encanta recibir ese tipo de información y muchos son los que votan por esos que dañan. El pastor Miguel Núñez dice en uno de sus libros: reconocer que las personas son portadoras de la imagen del Dios del cielo y de la tierra debería llevarnos a tratarlas con el mayor respeto en nuestras relaciones interpersonales. Pensemos cuando estamos en una discusión que al tratar con tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, tus colaboradores, estás tratando con la imagen de Dios en él o en ella. Hermano, y eso no es poca cosa para Dios. El problema no es solamente con esa persona, porque usted no está maltratando también a esa persona, sino que también tiene que ver con Dios. Recuerde que esa persona fue creada a la imagen semejante de Él. Mis amados, no respetamos ni valoramos la imagen de Dios en el otro cuando lo dañamos. También dice Núñez, la condición del corazón determina cómo pensamos. Escúchame, la condición del corazón determina cómo pensamos. Nuestros pensamientos originan emociones que no son impuestas por otros, sino que nacen dentro de nosotros. Y finalmente, cómo pensamos determina nuestra hablar, nuestro caminar. Mis amados, al nacer de nuevo, escúchame, al nacer de nuevo, esa nueva naturaleza implantada en nosotros nos impulsa a tener una relación íntima y personal para con Dios, que a su vez nos lleva a disfrutar enteramente de su presencia. Hermano, dígame qué tan difícil es que cuando yo miro a Luz Madine, yo pueda decir: Señor, que yo vea al Cristo resucitado en su mirada. Y yo puedo estar muy molesto con ella, puedo tener muchas cosas para decirle, pero cuando yo le digo: Señor, déjame ver en los ojos de esta mujer al Cristo resucitado, Él te lo va a dar. Porque Él no va a permitir ni que tu mente, ni tu corazón, ni la mente, ni el corazón de ella sean dañados o maltratados. Hermanos, esa nueva naturaleza implantada en nosotros nos impulsa cada día a mejorar esa relación íntima y personal para con Dios, que a su vez nos lleva a disfrutar de su presencia, a hallar satisfacción plena en Él, a anhelar esos tiempos a solas con Él para ser enseñados. Y cada vez que profundizamos en su palabra, en la oración, en estos tiempos difíciles, cuando tenemos intimidad con Él, vamos tapizando nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de su palabra. Y nuestro diálogo interno tiene que cambiar en la medida en que ese carácter de Dios va siendo formado en cada uno de nosotros. Y de nuestras bocas entonces solo van a salir palabras de afirmación, palabras de consuelo, palabras de amor y toda palabra que honre y glorifique a Dios en y a través de ustedes. Hermano, yo hoy quiero hacerle un desafío. Y voy a pedirle que vaya conmigo a un texto que me emociona. Ese texto también le encanta a mi esposa. Ella lo sabe de una manera espectacular. Y está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8. Vaya conmigo, tome su Biblia. Filipenses 4:8. ¿Ya lo tenemos todos? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Voy a volvérselo a decir. ¿Cómo es? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es el reto? Voy a pedirle que lo lea 100 veces, que lo memorice y lo viva en práctica 1.000.000 de veces cada día. Amén. Y yo no quiero terminar sin seguirles desafiando. A veces usted le resta un poquito de importancia o le resta importancia a la tarea que las mujeres de la escuela infantil tienen para con sus hijos. A veces usted inclusive hasta menosprecia el trabajo que ellas hacen. ¿Y sabe cómo lo menosprecia? Cuando usted ni siquiera le pregunta a su hijo: ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron? Porque no está interesado. Ellas hacen un esfuerzo para enseñar la palabra de Dios. El próximo sábado, María Adix y su equipo ha preparado un material muy interesante. De verdad que es un material que vale la pena que sus hijos lo conozcan. No se pierda la oportunidad de traer a su hijo para que él aprenda de la palabra de Dios, para que él aprenda textos de la Biblia, para que él conozca los libros de la Biblia y pueda entonces crecer conforme a lo que Dios quiere. Que cambie ese pensamiento narcisista, ese pensamiento egocéntrico que le estamos vendiendo a nuestros hijos a través de los medios, para que su palabra reine y gobierne en sus vidas. Le invito para que cierre sus ojos por un momento. Ahora Michael le preguntó: ¿y en qué trono está sentado el Dios Todopoderoso? Y yo sé que el anhelo de él y el mío es que el Dios Jehová de los ejércitos está en el trono de su corazón, porque él no está por allá lejano en una nube esperando a que nosotros vayamos. No, él ya vino. Por eso dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios reine, gobierne y se siente en el trono de su vida. Hermano, yo le puedo decir con conocimiento, por experiencia vivida, que el Señor Dios obra en un corazón que le entrega el gobierno a Él, que desocupa el trono donde esté sentado su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, su estudio, sus necesidades. Porque a veces usted entrona hasta las dificultades, hasta las enfermedades las entrona. Cuando usted quita del trono todo ese tipo de circunstancias, entonces Dios se sienta y se sienta con poder para vencer cualquier circunstancia. Recuerde, no es tanto la lengua, es lo que habita en su corazón. La palabra del Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es algo sorprendente ver que muchas veces la iglesia intenta adorar al Señor solamente en el templo, pero olvidamos lo importante que es tener una relación con Dios. Y eso es a lo que Él nos está llamando: adorar en intimidad, adorar en nuestro hogar, adorar en nuestras relaciones, adorar en cada etapa de nuestra vida, no solo en este lugar, sino allí con la demás gente, con nuestros amigos, con nuestra familia. Para mí es importante alabar a Dios porque es la forma en la que yo conecto con Él y le puedo dar todo lo que Él, por medio del talento que Él me dio, la conexión siento que es más profunda y pues es el método con el que yo siento que Él me habla y yo puedo agradecerle, honrarle y poner todo de mí, lo que Él puso en mí, a su servicio. Todo el mundo debe levantarse a adorar a Dios porque
Él permitió que abriéramos los ojos, Él permitió que respiráramos. Él todos los días nos colma de sus bendiciones, nos guarda de muchísimas cosas que ni siquiera a veces sabemos. Entonces, Él siendo el dueño de mi vida, el dueño de todo, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adorarlo permanentemente. Porque como su palabra lo dice, el cielo, la tierra, toda la creación, debemos alabar al Señor, debemos exaltar su nombre, ya que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es nuestro creador, nuestro sustento, nuestro soporte, nuestra roca, nuestra fortaleza, y por tal motivo merece toda la gloria, la honra y la adoración. La verdad es un privilegio poder adorarlo, exaltar su nombre y también ver que las otras personas lo alaben y lo exalten a Él. Como hijos de Dios fuimos creados para alabar y para adorar a Dios. Nosotros le adoramos por quien es, le adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y la idea de la adoración no es simplemente venir los domingos a cantarle, sino que lo que debería ser la adoración básicamente es nuestro estilo de vida, que toda nuestra vida sea una constante adoración a Dios. Porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, soberano, y porque Él es digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. También en agradecimiento a Él por su misericordia, por lo que todos los días Él nos bendice. El propósito por el que nacimos fue adorar, y adorar va mucho más allá de la música y de lo que, en mi caso, de lo que yo pueda hacer con mi guitarra y mi voz, sino que yo lo alabo y adoro con todo lo que hago, hasta con las cosas más simples de la vida, como lavar la loza, pero siento que si yo le doy la gloria a Dios en esas cosas, estoy exaltando su nombre y puede llegar una adoración grata hacia Él. Bueno, la alabanza y la adoración es una necesidad para todos nosotros los creyentes, porque es una manera de conectar con Él, es una manera de darle las gracias porque Él ha sido fiel en nuestras vidas, y también es un descanso para nuestro espíritu. Cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, dice la Biblia que el Señor se levanta, y cuando el Señor se levanta, sus enemigos huyen de delante de su presencia. Entonces adoramos a Dios por su grandeza, por su misericordia, pero también para recordarle a los principados y a las potestades quién gobierna sobre ellos, y para que el nombre del Señor sea levantado en medio de la alabanza y en nuestras vidas. Aquí en Ifrán somos una familia que se reúne los domingos, que se reúne a adorar a Dios, a exaltarlo, a bendecir su nombre, y no hay nada más bonito que poder hacer esto en comunidad. Entonces la invitación es para que lleguen temprano, para que puedan disfrutar de estos momentos desde el comienzo y para que puedan preparar su corazón para una palabra increíble que tenemos y que Dios ha puesto en el corazón de los predicadores todos los domingos. Iglesia, los invito a todos a que no paren de adorar a Dios. Recordemos que no solo es los domingos, es cada día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos. El simple hecho de darles gracias por el hecho de existir, de estar vivos, que ninguna circunstancia ni situación nos impida el adorarle y exaltarle.